Vamos a la unidad 5, 1.1, sentido de la congruencia de dos figuras. El primer problema nos dice, de los triángulos del 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Puede voltearlos o sobreponerlos. Aquí están los triángulos, nos dan 5 triángulos. Vamos a sobreponerlos para ver si coinciden. Observemos, ustedes lo pueden practicar. Además de eso, se tiene la siguiente información que dice: dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. El ejemplo del segmento AB es igual al segmento CD. ¿Por qué? Porque tienen la misma longitud. Por eso son congruentes. Ahora, esto es en el caso de segmentos, de línea recta, de línea recta. Pero ahora veamos con los ángulos. ¿Por qué con los segmentos y los ángulos? Porque de esto se va a tratar toda la unidad, de ver si son congruentes los ángulos de un triángulo y los lados de los triángulos. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, el ángulo F es igual al ángulo H. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que son congruentes los segmentos? Cuando son iguales. Los ángulos, cuando tengan la misma medida. Entonces van a ser congruentes. Veamos el ejercicio. Entonces, el ejercicio dice: al recortar el triángulo 1 y sobreponerlo uno a uno, se tiene que únicamente coincide en todos sus lados y ángulos en el triángulo 3 y el 5. Recortamos el número 1, lo vamos sobreponiendo. Aquí estos dos ángulos ya no son, aunque le dé vuelta. Aquí el número 3 sí calza sus ángulos y sus lados. Entonces este es congruente. Veamos el número 2. No coincide. El número 5. Este sí. Entonces estos tres son los que dice sí coinciden con el número 1. Volteándolos, como dice, haciendo todas las medidas, no coinciden. Entonces solo el 3 y el 5. Entonces eso es todo. Solo es para ver las medidas de sus ángulos y los lados que estén iguales. Ahora, en conclusión, tenemos dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas, si es necesario. Se llama congruencia. Congruentes se llaman congruentes. Entonces, los vértices, los lados, los ángulos que coinciden al sobreponer las dos figuras congruentes se le llaman correspondientes. Es decir, que los lados que coinciden, los ángulos que coinciden con esas dos figuras, sus lados, sus ángulos y sus vértices son correspondientes. No es cualquier lado, un lado en específico, un ángulo en específico y un vértice en específico. Hay un ejercicio donde dice: los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Observen, nos dan el primer ángulo, el primer triángulo, a un ángulo le llamamos A, B y C. Y así sucesivamente. Al segundo triángulo le llamamos E, D, E y F.
nosotros, una vez que nos den dos triángulos, aquí nos han dado ordenados prácticamente. ¿Por qué? Porque a simple vista se nota de que este lado es correspondiente con este lado. Este lado es correspondiente con este lado. Así, a simple vista, este lado es correspondiente a este lado. Y por lo tanto, el ángulo A es correspondiente con el ángulo D. El ángulo B es correspondiente con el ángulo E. Y el ángulo C es correspondiente con el ángulo F. Una vez dicho todo eso, entonces vamos a decir que el triángulo ABC y el triángulo DF son correspondientes, son congruentes, perdón. Dice, y aquí está, los vértices correspondientes. Ahí es lo que les dije, ¿eh? D, A, D, B, E, C, F. Los lados correspondientes del lado AB, el lado D, DE, y así sucesivamente. Entonces, no es cualquier lado, hay que buscar el lado que son correspondientes. De allí están los ángulos. Los ángulos, ¿cuál es la diferencia entre el ángulo y el vértice? Que el vértice solo va a estar señalado la A sola, porque señala que de este punto es el vértice y el ángulo es este y va a estar señalado por esta figura, el ángulo A, el vértice A. No es lo mismo. Si ustedes lo dejan solo aquí, quiere decir que es vértice, no es ángulo. Entonces ahí están los ángulos correspondientes, el A con el D, el B, el E y así sucesivamente. Y el ejercicio. Aquí está. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?